Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, en estos días se ha reavivado el debate sobre el mestizaje en el Perú. Sucede que en las encuestas que está preparando el Instituto Nacional de Estadística para este censo del 2025, la identidad del mestizo, que representa la abrumadora mayoría de los peruanos, ha sido relegada a otros, en tanto que se pone por delante la identidad quechua, aymara, perteneciente a pueblos originarios de la Amazonía, de la selva. Se habla de descendientes afroperuanos, hasta de Tusana, de identidad tusana. En el Instituto Nacional de Estadística parece que se quiere subrayar las diferencias y ocultar las convergencias. El Perú es un país profundamente mestizo. La idea del Perú nace con la idea del encuentro de dos mundos, de dos culturas, de, de un mestizaje, de uno de los mestizajes más poderosos de la historia de la humanidad. Ha sucedido en el Perú. Bueno, y el hombre que inicia ese proceso de mestizaje se llama Francisco Pizarro, un hombre que está envuelto en una leyenda negra que es necesario levantar, que es necesario aclarar, y que, por cierto, gracias a los cambios culturales, a esta guerra cultural, a esta confrontación cultural que desarrollamos los peruanos, Pizarro vuelve a la Plaza de Armas, a estar junto a la efigie de Taulichusco, del indígena Taulichusco, uno de los fundadores de Lima. Pero Pizarro vuelve a la Plaza de Armas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso? Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a Gustavo Mirano, un joven intelectual, profundo estudioso, permanente estudioso de la historia del Perú, es fundador del Círculo Cultural de Lima, también es un ensayista y un investigador de estos estudios históricos permanentes. Él ha tenido la gentileza de aceptar una de las primeras conversaciones públicas y en el Montonero nos sentimos muy honrados por esto. Buenas tardes, Gustavo, gracias por la conversación. Muchas gracias, Víctor, por el espacio y la bienvenida. Agradecer también al público que nos está visualizando a nivel nacional, internacional, tu público, una gran cantidad de peruanos aquí y en el extranjero. Y es ciertamente, ya se viene algunos años trabajando desde el 2021 en cuanto a la difusión de la historia, la defensa de ciertos matices de nuestra historia que muy a menudo se soslayan dentro de la educación pública, la educación privada. Y es muy cierto cuando mencionas que hay una especie de interés un poco solapado por resaltar ciertas particularidades o fragmentar esta identidad que nos es común a todos y que nos alcanza de alguna manera de forma transversal, ¿no? Que es la identidad mestiza del Perú, ¿no? El mestizaje dentro de la peruanidad. Cuando mencionas que Pizarro es uno de los primeros, tal vez el primero, en producir este proceso de mestizaje, me evocas mucho acerca de la reflexión que realizó el historiador peruanista José Antonio del Busto en el año 2002 en la Universidad Católica del Perú, acerca de este personaje, ubicándolo como alguien del cual se puede hablar sin el Perú, pero del que no podemos hablar si es que pretendemos hablar del Perú. Quiere decir que si hablamos del Perú, necesariamente tenemos que hablar de Pizarro por ser uno de sus fundadores, actores y también coautores, digamos, de esta idea peruana, de nación y de peruanidad, ¿no? Pizarro tiene una trayectoria vital con la conquista del Perú, ¿no? Está muy asociado a la muerte de Atahualpa. Pero por otro lado, Pizarro es el fundador de una alianza con las noblezas indígenas. Tiene una hija, Francisca Pizarro, que incluso ha tenido una serie de novelas, se han escrito novelas de todo tipo.
Cuéntanos esta trayectoria vital que está asociada al encuentro de dos mundos, pero que también tiene pues esta imagen de Atahualpa capturado en Cajamarca. La idea de, digamos, un Pizarro que no tiene esta visión de compasión o visión de consideración con relación a la figura del Inca Atahualpa es algo que de alguna manera nos persigue a lo largo de nuestra historiografía y que no tiene tanta base histórica como tal, ¿no? Si uno revisa las crónicas, especialmente las de Diego de Trujillo y las de Juan de Betanzos, uno puede encontrar que a Pizarro se le prácticamente empuja a determinar el destino que finalmente tiene Atahualpa y que no es algo que él personalmente buscaba, ¿no? Ya había incluso estrechado lazos de amistad con el Inca durante su estancia en Cajamarca en 1532 y incluso llega a formar una alianza matrimonial con una de sus hermanas, Ispecisa. Pero no solamente va a ser con ella de hecho es la primera esposa inca con la cual va a comprometerse Francisco Pizarro. Posteriormente se casa en segundas nupcias también en rito incaico con Cusirimay Ocllo. Cusirimay Ocllo le da dos hijos más a Francisco Pizarro, de los cuales en total son cuatro hijos mestizos que tiene Francisco Pizarro, ¿no? La más famosa es Francisca Pizarro Yupanqui, ¿no? El segundo hijo varón es Gonzalo Pizarro Yupanqui. Y aparte hay otros dos más que también llevan el nombre del marqués de la conquista, ¿no? Entonces, por ahí ya vemos que hay un gran esfuerzo y un gran interés por parte de Francisco Pizarro de consolidar esta alianza de una forma tal que no se rompan una serie de continuidades de tradición andina dentro del proceso y la empresa de conquista, ¿no? Y esto es una estrategia muy particular en este proceso que se va a alargar hasta 1535 y un poco O más. sea, Gustavo, la estrategia de Francisco Pizarro no era excluir, eliminar a la nobleza indígena, sino No. incorporarla al sistema de reinos de los Austria, de los Habsburgo, del Imperio Español de entonces. Eso está La clarísimo. idea, la idea inicialmente es incorporarlos a la empresa de conquista, poder llegar a través de ellos a esta ciudad fabulosa de la cual se ha enterado en Panamá y posteriormente se vuelve a enterar en Piura y en su segundo viaje principalmente. Recordemos que en su segundo viaje él visita los actuales departamentos de Tumbes, Piura, La Libertad y llega hasta el río Santa, como lo menciona José Antonio del Busto, el norte de Ancash llega hasta ese territorio Francisco Pizarro y sus primeros expedicionarios, ¿no? Y ahí hace una serie de contactos con una gran cantidad de etnias, una gran cantidad de etnias costeñas, entre los cuales están los Casmas, los Pirús, los Chimúes, los Piuras, los Olmos, los Tumbes. Entonces hay una serie de tribus con las cuales él ya va contactando, ¿no? Y recibe los primeros avistamientos de lo que es el Chinchaysuyo, ¿no? Y esta región, para cuando él llega, ostenta una estabilidad económica, una estabilidad social y política que posteriormente no va a encontrar, porque su segundo viaje acaba en 1528 y al año siguiente estalla la Guerra Civil Incaica, ¿no? Entonces este panorama fabuloso y de equilibrio, digamos, económico-social que encontró inicialmente, va a cambiar radicalmente, ¿no? En su posterior viaje. Lo más interesante es que deja a tres españoles durante su segundo viaje y particularmente los deja en las ciudades de Chanchán. Ahí deja a uno de los 13 de la fama, de apellido Guinness, en la ciudad de Paita y en Tangarará también deja a otro de apellido Bocanegra y en Tumbes deja a un español, el famoso de los 13 de la fama, Alonso de Molina. Estos tres españoles van a presenciar el inicio de la Guerra Civil Incaica, de los cuales solamente uno de ellos es el superviviente que puede visualizar la gran guerra fratricida entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Que es Alonso de Molina. Alonso de Molina
sobrevive en Tumbes, pero cuando estalla la guerra tiene que huir a la isla de Punah, ¿no? Digamos, la conquista se produce en medio de esta guerra fratricida cruenta, ¿no? Hay una, incluso se eliminan a todos los familiares del Cusco, de Huáscar, si no me equivoco, ¿no? Muy feroz. Y, digamos, en ese contexto es que también se produce la muerte de Atahualpa en Cajamarca. Así es. Recordemos que la guerra civil incaica es una guerra larga que dura de 1529 hasta 1535. No termina con la captura y muerte de Atahualpa, sino que termina recién con la muerte de los dos últimos generales atahualpistas, Rumiñahui y Quisquis, ¿no? En 1535, y que son los que finalmente son las últimas figuras dentro del ejército atahualpista que están en contra del ascenso de alguna panaca de linaje de Huayna Cápac, ¿no? Para ser proclamado Inca, ¿no? Entre ellos está Manco Inca. Claro, y, y Pizarro logra la conquista. Incluso luego también se conoce la guerra civil entre los propios conquistadores, ¿no es cierto? Así es. Digamos, se vincula con un sector de la nobleza incaica, pero también hay una resistencia inca en Vilcabamba, ¿no? Cuéntanos todo este escenario, porque todo este escenario es el preludio del surgimiento de la nobleza incaica de los Austria, por llamarlo de una manera en la que el rey español es considerado, si no me equivoco, el último gran inca. A ver, explícanos todo, cómo este gran arco de conquista termina en lo que va a ser las bases del virreinato español, con una nobleza incaica, con una república de indios, una república española. Principalmente el papel que tiene Francisco Pizarro en esta primera etapa del proceso de conquista que dura hasta 1541, un año antes de la fundación del Reino del Perú, en 1542, son aproximadamente casi una década en la cual él va a desempeñarse principalmente como un gestor de alianzas. Y no solamente va a gestar alianzas con las panacas incaicas, sino también con diversas etnias andinas, ¿no? Antes de llegar a Cajamarca ya había establecido alianzas con etnias de la costa, y para cuando se produce la captura de Atahualpa, él ya cuenta con un grupo nutrido de indios que lo acompañan. Muy bien. A partir de la captura de Atahualpa, el escenario dentro de la dinámica de la guerra civil incaica va a cambiar. Lo que ahora más le interesa a Atahualpa es que a Pizarro no contacte con su hermano Huáscar, quien todavía se encuentra vivo en Cusco, pero está capturado por sus generales, ¿no? Ellos ya han cometido el famoso genocidio de la ciudad imperial para erradicar a cualquier pretendiente del linaje de Huayna Cápac, de la Panaca Tumipampa, en ese mismo año, y así evitar también que el Inca Atahualpa tenga cualquier competencia en cuanto a la eh, ascendencia y el linaje imperial, ¿no? Entonces, lo que más le preocupa al Inca en ese momento es que los conquistadores tomen contacto con las panacas cusqueñas. Si bien es cierto, hay una serie de concesiones que Atahualpa le brinda, como por ejemplo enviar una especie de comisión al Cusco, acompañado por uno de sus generales. Y lo cierto también es que cuando los conquistadores, los primeros que llegan, no es Pizarro el primero en pisar la ciudad imperial, pero los primeros que llegan, cuando llegan, se cree hoy en día que los conquistadores llegan y saquean la ciudad. Lo cierto es que la ciudad ya había sido saqueada. La ciudad de Cusco en 1532 es una ciudad bajo sitio. Está sitiada por ejércitos atahualpistas. Su población es una población capturada, presa, cautiva de los generales Quisquis y Chalpuchimac, ¿no? Entonces, cuando se da este primer encuentro y esta primera llegada de los conquistadores a la ciudad imperial, quien se encarga de repartir prácticamente no solamente algunas ñustas, sino también parte de los tesoros del famoso Coricancha, son en realidad los generales de Atahualpa, los que permiten este tipo de
artilugios o estrategias para, digamos, ganar tiempo y poder seguir enviando las remesas de oro para la libertad de Atahualpa. Durante todo este proceso hay una serie de negociaciones. Atahualpa finalmente es condenado al garrote, no acepta trata de evitar la hoguera por todos los medios. Dentro de la cosmovisión andina está esta visión de que si el cuerpo del Inca no es momificado, no puede ascender o trascender al Hanampacha y por tanto perderse en este espacio-tiempo de la cosmovisión andina, ¿no? Entonces acepta el garrote como método de ejecución y antes de ser ejecutado es bautizado, ¿no? Se bautiza efectivamente a Atahualpa y se le hace el proceso contra la voluntad de Francisco Pizarro y posteriormente inicia este viaje de Cajamarca a Cusco, que no está extenso, no está expenso de una serie de escaramuzas que principalmente son motivadas por los ejércitos de Atahualpa, que todavía siguen en los Pero, Andes dispersos, ¿no? pero al final Pizarro logra una cierta estabilidad con el tema de Vilcabamba, ¿no? Por resolver. Quizá podríamos describir ese momento para luego empezar a hablar de este mestizaje tan poderoso y hacer algunas comparaciones, por ejemplo, también con México, ¿no? ¿No? Este, donde otro personaje como Cortés, ¿no? También tuvo esta visión unificadora de culturas, ¿no? Pero, ¿cuáles son los principales logros de Pizarro antes de su desaparición? Creo que aquí ya podemos, ya que hablas de Cortés, estimado Víctor, creo que podemos ir tocando algunas raíces de mitos que acompañan a la figura de Pizarro hasta el día de hoy, ¿no? En gran medida en cuanto a la visión que se tiene de este personaje, ¿no? Por ejemplo, el mito de criador de cerdos no se inicia durante la República. El mito de un Francisco Pizarro como criador de cerdos, de puercos, no inicia durante la República, inicia en el siglo XVI y lo inicia un cronista español, López de Gomara, que era cronista, biógrafo y amigo de Hernán Cortés. Hay un intento inicial de, digamos, socavar los esfuerzos políticos, los esfuerzos de conquista de Francisco Pizarro en un primer momento por gente muy cercana a Hernán Cortés, ¿no? Y esto es una especie de competencia La gloria. de propaganda entre conquistadores que se da en el siglo XVI muy, muy interesante y que Pizarro tampoco la enfrenta de forma única, ¿no? Hay otros dos cronistas que lo respaldan, entre ellos el cronista Diego de Trujillo y Juan de Betanzos, ¿no? Ellos son los que recogen gran parte de las proezas del Marqués de la Conquista y lo defienden en gran medida, ¿no? En cuanto a su biografía, el origen familiar, su trayectoria durante su niñez, su juventud, la admiración que tenía por su padre, por la carrera militar, ¿no? Eso es algo muy importante también que mencionar. El apellido Pizarro lo hereda por parte de padre. Si bien es cierto, su padre no se encarga de su educación, no se encarga del niño durante su crecimiento, Pizarro crece con esta idea idílica del militar, del tercio español, por el cual se puede acceder a una grandeza, ¿no? Y a una fama, a una serie de riquezas que en ese momento pues, son, digamos, el anhelo, ¿no? De muchos de los hidalgos españoles castellanos. Eso vendría a ser un primer punto, ¿no? Desmitificar el origen De del acuerdo. Pizarro como criador de cerdos, ¿no? El segundo punto sería el origen de la rebelión de Manco Inca. Si realmente Francisco Pizarro estuvo detrás de los abusos que se cometieron contra Manco Inca a partir de 1534, a partir de 1535. Lo cierto es que cuando los conquistadores llegan al Cusco, son recibidos por una población que ha estado cautiva bajo el liderazgo de generales atahualpistas. Los generales atahualpistas no dan resistencia cuando llegan las tropas
indohispanas, ¿no? Porque también lo acompaña Manco Inca. Entonces, Manco Inca y Pizarro ingresan de una forma prácticamente liberadora al Cusco. Muy bien. Los generales de Atahualpa se retiran y ya cuando están en el Cusco, Pizarro conoce los ritos incaicos, conoce la cultura de las panacas incaicas, conoce incluso las tradiciones de las panacas incaicas y él no ordena que estas tradiciones, estos ritos y estas costumbres cusqueñas sean alteradas. Todo lo contrario, y esto lo cita muy bien la historiadora María del Carmen Martín Rubio, y también lo cita Porras, Barrenechea o José Antonio del Busto, incluso Fernando de Traseñez, que Pizarro busca, por el contrario, preservar las tradiciones incaicas de las panacas y preservar también sus ritos en torno a los malquis, ¿no? Que son estas famosas momias que las panacas las distribuían en ciertas celebraciones a lo largo de la plaza principal de la ciudad, ¿no? Entonces, Pizarro de ninguna manera da una orden para que esta sociedad cambie drásticamente, ¿no? Y el problema de Manco Inca se presenta con su hermano, con Gonzalo, creo, con Gonzalo. Así es. Así es. Recién a partir de 1535 las cosas se empiezan a cambiar porque Pizarro ya no se encuentra en el Cusco, ha descendido a la costa, él está fundando ciudades, entre ellas Jauja y Lima, ¿no? La ciudad de los Reyes se funda en 1535 y por esos años, y los que se quedan en el Cusco son precisamente sus hermanos, Juan Pizarro y Gonzalo Pizarro. Y es particularmente Gonzalo Pizarro quien, en la búsqueda también, como todo conquistador, de alcanzar mayores condiciones de relación con la aristocracia de naturales, empieza a realizar una serie de acciones contra Manco Inca, ¿no? Y en primer lugar empieza pues interesándose en la esposa principal de Manco Inca, eh, Curaocchio, la va a tratar de obtener por medio de, digamos, al principio son invitaciones, pero Manco Inca, al tratarse de su mujer principal, le envía a una ñusta en su lugar, ¿no? Esto va a provocar la ira de Gonzalo Pizarro y Gonzalo Pizarro encierra a Manco Inca y se propone perseguir a Curahoyo hasta las localidades de Vitcos, ¿no? Que ya están afuera de la ciudad imperial. A partir de ahí, Manco Inca Pero a ver, decide prácticamente iniciar su escape primero de la ciudad y posteriormente inicia su rebelión. y viene el Vilcabamba, ¿no? El famoso reducto de Vilcabamba de los incas, que luego ya años después se incorporarán, firmarán un acuerdo con el rey incorporándose, con Felipe II, creo, incorporándose al gobierno de los Austrias y fundando pues el virreinato, el gran virreinato del Perú. Pero todo esto que tú cuentas, Gustavo, un poco para volver al mestizaje, ¿no es cierto? Nos revela pues que desde un inicio, ¿no? La conquista y el virreinato que se inaugura, lo que querían producir era un mestizaje, era un encuentro. Pudo haber habido excesos, ¿no? Pero finalmente en el Perú todo es mestizaje. La gramática del quechua y la aymara fue redactado por sacerdotes españoles. Las comunidades campesinas son réplicas de las comunidades de Castilla. Los vestidos, los colores de los hombres de los Andes, sus músicas, sus arpas, sus instrumentos de viento, son réplicas castellanas. Es decir, si uno quisiera decir, acabo de, en una correspondencia que tiene José María Arguedas, no, no, no recuerdo con quién exactamente, él predice incluso que el quechua iba a desaparecer por el impulso y la fuerza del mestizaje del castellano. No sé si estaba en lo cierto o no, pero el que dice todas estas cosas del mestizaje es Arguedas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es posible que en el Perú, ¿no?
un país por historia, por esencia mestiza, estemos dudando de nuestra identidad mestiza. Y en la introducción he planteado estas preguntas tan absurdas del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, creo que ya hemos desmitificado algunos puntos en torno a la figura de Pizarro, ¿no? El primero era el origen de esta idea de criador de cerdos. No lo inicia ningún republicano, no lo inicia un indigenista, lo inicia un español, ¿no? Un cronista. También está la idea de que él provocó de alguna forma la rebelión de Manco Inca, y eso también es totalmente falso, ¿no? En realidad son sus hermanos los que provocan la ira del descendiente de Huayna Cápac. Has mencionado un aspecto acerca de Arguedas y esta reflexión que tiene en torno al quechua. La reflexión de Arguedas en torno al quechua se da en un proceso en el que ciertamente durante la República hay un gran retroceso de difusión de la lengua quechua como tal, ¿no? Esto no se da durante el virreinato. De hecho, durante el siglo XVI, XVII, el quechua es un idioma muy hablado en el Reino del Perú, y incluso es el idioma mayoritario, ¿no? Hasta muy entrado el siglo XVIII es hablado incluso por los criollos. Hay crónicas en las que se menciona que las damas criollas, para ir a hacerse con viandas, víveres, artefactos, ¿no? Que necesitaron en el día a día, alimentos en las plazas de todas las ciudades del país, tenían que utilizar el quechua, dominar el quechua para comunicarse con las vendedoras, ¿no? O los vendedores que iban a las plazas, ¿no? No era ahora tanto como nosotros lo entendemos en la dinámica del comercio, ¿no? Era que la gente se reunía en las plazas y ahí obtenía lo que necesitaba para una semana o un mes, ¿no? Pero retomando, digamos, este proceso en el que Francisco Pizarro es el que sienta las bases del proceso de mestizaje, a partir de 1536, cuando ya prácticamente ha sido mitigado o está en plena ebullición la rebelión de Manco Inca, es también importante resaltar que Francisco Pizarro, para poder superar la crisis de la guerra de Manco Inca, abierta totalmente contra todos los expedicionarios conquistadores, no solamente en el Cusco, sino también en Chile contra Diego de Almagro, en Lima contra Francisco Pizarro y en Cusco contra Gonzalo y sus hermanos. Él cuenta con el apoyo de diversas etnias con las cuales ya ha hecho alianzas, ¿no? Ahí aparecen, por ejemplo, figuras como las de Taulichusco el Viejo, ¿no? Taulichusco el Viejo, el famoso curaca del Límac, ¿no? Del Límac, de los valles del Rímac, Chillón y Lurín, va a brindarle apoyo a Francisco Pizarro durante el sitio que realiza el general de Manco Inca, Quisuyupanqui, desde la Sierra Central. Y también están los Huancas, por el sur están los Huaylas por el norte, ¿no? Liderados por la famosa dama y madre quispecisa Mama Contarhuacho, ¿no? Mama Contarhuacho es un personaje que no se puede separar de Francisco Pizarro. De hecho, están unidas por sangre, porque Francisco Pizarro pues, se ha comprometido con la hija de Mama Contarhuacho, Quispecisa, y con la cual tiene una hija, ¿no? Francisca Pizarro Yupanqui. Las dos mujeres más importantes para la dama Mama Contarhuacho están en Lima en el momento, en el mes de agosto de 1536, cuando Quiso Yupanqui se propone tomar la ciudad, ¿no? Y aniquilar a todos. No iba a perdonar a nadie. No es esta, y no era posible la idea de perdonar a los Ichmas que han colaborado con Francisco Pizarro, liderados por Taurichusco, ¿no? Piso Yupanqui venía a los valles de Lima a aniquilar a todos, tal como hizo en Jauja, ¿no? En Jauja, cuando toman la ciudad, no solamente matan a todos los españoles, matan también a todos los indios, principalmente a los sausas, a los huancas, que eran los colaboradores de los expedicionarios, ¿no? Entonces es importante resaltar que Pizarro contó con el valioso apoyo de diversos líderes indígenas, ¿no? Y naturales e indios. Y ya entre 1537 y 1541 se desarrolla este proceso de las guerras civiles entre conquistadores, ¿no? De Hay acuerdo. episodios un poco más oscuros en torno a la figura de Francisco Pizarro.
se menciona también el pasaje de la masacre de Conchucos, ¿no? Un proceso lamentable que se da en esta región de Ancash, la región oriental, en la cual pues hay un encomendero, Francisco de Chávez, que es enviado por Pizarro para contener una serie de levantamientos en la zona oriental de Ancash, que finalmente son mitigados, pero de una forma muy, muy cruel. Lo cierto es que el mismo rey Carlos V, condena el procedimiento de este tipo de personajes. De acuerdo, Gustavo. Te agradezco infinitamente por estas interesantes reflexiones, por esta mirada que le hemos dado a la trayectoria vital de Pizarro. Y la conclusión es incuestionable, ¿no? Pizarro es el iniciador del mestizaje en el Perú, ¿no? Así es. Y seguramente seguiremos conversando más adelante sobre todos los temas que nos convoquen, ¿no? Espero contar con tu permanente colaboración en estos diálogos. Y Me te re- gustaría cerrar, me gustaría cerrar, Víctor, para toda la gente que nos esté viendo, y es que a pesar de los acontecimientos que se dieron durante la conquista, es importante tener en cuenta que si pretendemos hablar del Perú y la peruanidad, no podemos excluir a Francisco Pizarro de ese proceso. de Francisco acuerdo, Pizarro es la piedra fundante de nuestra peruanidad, que si bien es cierto, como decía José Antonio del Busto, no era capaz de leer el castellano, no era capaz de tener, era analfabeto, eso es cierto, pero nos trajo la lengua española. de José acuerdo, Antonio Augusto decía eso, ¿no? Él no era capaz de ciertas habilidades con relación a la filosofía o las lenguas o las ciencias de su tiempo, pero nos trajo el conocimiento de la cultura occidental. Nos legó la filosofía grecorromana, llega por él también la lengua española, la cultura occidental, ¿no? de acuerdo, Toda esa herencia que nos deja Francisco Pizarro y por la cual el Perú sí puede reconocer que Francisco Pizarro es, digamos, el gestor, ¿no? Incluso en el concepto de geográfico, ¿no? El tema de la Amazonía, que tanto el territorio peruano lo tenemos tal como lo conocemos gracias a Francisco Pizarro. Lo cierto es que si es que Francisco Pizarro no hubiera defendido la Nueva Castilla de los esfuerzos de Almagro, quien pretendía expandir la Nueva Andalucía hasta más allá de Cusco, probablemente el Perú, la idea del Perú, que recién se estaba gestando, hubiera quedado reducida a una parte de lo que ahora conocemos como el norte del país, ¿no? de Lo cierto es acuerdo, que Pizarro defendió esa idea, esa protoidea del Perú, ¿no? Con las armas, con su vida, ¿no? Y ahí es donde podemos encontrar grandes aportes de Pizarro, incluso a la composición geográfica del Perú. de acuerdo, Gustavo. Muy agradecido, seguiremos conversando, queda ese compromiso y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Víctor. Bien, bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.